buenas tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de las redes sociales y esta emisora en su programa Así es el Defensor, del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy tenemos una invitada especial, muy especial, porque es la ganadora o una de las ganadoras del proyecto que lanzó el Defensor del Pueblo, de ese concurso del Defensor del Pueblo a través de su oficina de oportunidades, denominado Construyendo el Dato. Ya habíamos hablado anteriormente de ese concurso dedicado especialmente para estudiantes universitarios de todo el país, sobre datos que tengan que ver con los derechos culturales, los derechos ambientales y otros derechos que normalmente en la República Dominicana no existe gran bibliografía sobre esos temas. Para eso el Defensor del Pueblo hizo ese concurso, para contribuir a la bibliografía, para contribuir a la base de datos, para contribuir a la literatura disponible sobre estos derechos en la República Dominicana. Estamos hablando en la tarde de hoy con Georgina Batista. Georgina es la autora de una de esas investigaciones. Oigan cómo se llama esa investigación. El ADN de la cultura gastronómica dominicana. La mujer y su rol más allá del fogón. La mujer y su rol más allá del fogón en todo lo que tiene que ver con la cultura gastronómica de República Dominicana. Georgina, muy buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bienvenida a Así es el Defensor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Nilo, y al Defensor del Pueblo por la invitación a compartir un poco sobre esta investigación que se enfoca, así como comentabas, de ese ADN de nuestra cultura gastronómica, pero principalmente resaltando el rol de la mujer dentro de la misma. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Y bueno, recordar que el ADN, lo que pasamos el octavo de primaria, ¿verdad? El ADN es esa codificación, el ácido desoxirribonucleico. Exacto. Una palabra que nos costó mucho aprendernos en la escuela, en el colegio. Y bueno, esa es la codificación fundamental de lo fundamental de nuestro ser, el ADN. Por eso se habla mucho del ADN cuando nos estamos refiriendo ya a lo fundamental, a lo nuclear, lo esencial de las cosas. Georgina, ¿quién es Georgina Batista? ¿De qué universidad eres y qué estudias? Porque ese concurso, Construyendo el Dato, fue específicamente para estudiantes universitarios. Háblanos un poco de tu persona y cómo tú llegaste a ese concurso. Bueno, pues siempre me he desarrollado mucho en el área de investigación, es un área que me apasiona realmente. Soy estudiante actualmente de término de la licenciatura de Dirección y Gestión Empresarial de Barna Management School y ya en la rectita final pues de mi licenciatura. ¿Cómo llegué al concurso? Pues por recomendación le llegó la invitación a una de mis asesoras, mentoras de la universidad, la profesora Alice Valencia, quien también fue mi asesora dentro de esta investigación. A ella le llegó la invitación por parte del defensor y me dijo, mira, yo sé que ya yo he realizado artículos y otras investigaciones dentro de esta área. Entonces ella me dijo, mira, yo sé que esto es lo que a ti te gusta, todo el tema de la economía naranja, los derechos culturales, así que vamos a ver qué nos puede salir y qué podemos trabajar. Era un periodo de tiempo de 3 meses para realizar una investigación, pero asumimos realmente el reto y aquí estamos. Cuando tú hablas de economía naranja, ¿a qué tú te estás refiriendo específicamente? Porque hablas de que te apasiona ese tema de la economía naranja. ¿Qué es eso? La economía naranja, y justamente estoy enfocando mi trabajo de grado en la misma, es
ese es un título que es relativamente nuevo, pero que engloba todas esas industrias culturales y creativas que tienen recoge todos esos sectores productivos de nuestra economía que tienen que ver con las artes, la música, la gastronomía, la arquitectura, el diseño, todos esos bienes intangibles que tienen que ver con la creatividad. Entonces, todo eso es lo que engloba lo que es el término de la economía naranja. Naranja se le puso ¿Por qué naranja exactamente? ¿Por qué ese color? Es un color que en dominicano es mamey, diríamos economía mamey, ¿verdad? Economía mamey. Hay algunas iniciativas que le han puesto mamey, o sea, para hacer como esa, traerlo al argot popular, pues tiene que ver realmente con la portada que se eligió. Hace un tiempo, una de las pioneras investigaciones que se realizó fue el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el señor Duque. Y la portada que se utilizó en ese momento fue de color naranja. Y también se utilizó como esa psicología del color, se pudiese decir, de que el naranja es un color que se relaciona mucho con el tema de la creatividad, con que es vibrante. Entonces, por ahí se hizo esa relación de economía naranja, por ejemplo, así por el lado de la economía verde, que tiene que ver con sostenibilidad, el medio ambiente y ese tipo de temas, pues entonces la economía naranja se eligió para específicamente estas industrias de entretenimiento, de arte y cultura. Bueno, excelente. Y desde el punto de vista de los abogados sabemos que hay mucho de propiedad intelectual, de derechos de autor, ¿verdad? Ese respeto, porque se habla mucho del derecho a la cultura, del derecho a la recreación, al deporte, etcétera, etcétera, pero también tenemos que hablar de los derechos de propiedad intelectual en esas áreas, que eso es lo que realmente posibilita el hecho de que una persona se dedique a ese tipo de cosas y se les respete su patrimonio. Exacto. Su patrimonio intelectual, su patrimonio incluso económico relacionado con esa producción intelectual. Bien, Georgina, ¿qué te motivó específicamente a investigar sobre el rol de la mujer en la cultura gastronómica dominicana? Este es un programa educativo. Y sabemos que gastronómico, mucha gente sabe lo que es, pero también hay muchas personas que no saben qué significa gastronómico de la gastronomía. ¿Qué es eso de la gastronomía? ¿Y por qué te interesó ese tema de la mujer en la gastronomía dominicana? Bueno, justamente al ver dentro de los temas que nos pedían para la propuesta de la investigación, está en esa parte de los derechos culturales y la economía naranja. Entonces, la gastronomía, para traerlo, para que se entienda de manera sencilla, pues tiene que ver con lo culinario, esos platos, esa comida tradicional que nos representa y que representa a cualquier cultura y a cualquier persona. Entonces, de eso se trata la gastronomía. La gastronomía tiene que ver con esos platos tradicionales, con ese patrimonio culinario que hacemos todos los días los seres humanos, pues comer. Y aquí el dominicano, que si de desayuno nos comemos el mangú, que si al mediodía la bandera, pues esos diferentes platos. Y al momento de pensar en con qué relacionar esa parte gastronómica y que realmente es parte de nuestra identidad como dominicanos, pues dije, bueno, es que ¿quiénes son aquellas que uno ve siempre, muchas veces, en la cocina o que uno se recuerda al momento de pensar en esos momentos de compartir del lado gastronómico? Pues siempre es o la abuelita o nuestra mamá. Entonces, por ahí fue que vino pues esa inspiración y principalmente de mis abuelas, que fue por las que aprendí a conocer algunos de nuestros platos típicos. Bueno, realmente eso es una realidad. Todos o la gran mayoría hacemos una relación o asociamos esos momentos bonitos de compartir en comida con las abuelas. Y con las abuelas y con las madres. Es un pueblo muy matriarcal en ese tipo de cosas. Exacto. Pero vamos a seguir conversando sobre ese tema con Georgina Batista después de estos breves mensajes. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana
amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia, ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. Como parte de la estrategia El Defensor llega donde ti, Pablo Ulloa realizó una segunda visita a Montegrande, en Bauruco, pero esta vez no para escuchar, sino para llevar soluciones. El Defensor del Pueblo asistió junto al ministro de la Presidencia, Joel Santos, la viceministra Betty Soto, el director ejecutivo de Tecnificación Nacional de Riego del INDRI, Claudio Camaño, Carlos Javier, coordinador del proyecto de Montegrande, y las autoridades de esa ciudad. Estos acudieron para validar las problemáticas que presentan los propietarios de terrenos de las inmediaciones de la presa de Montegrande y para socializar las posibles soluciones. En otro orden, desde la perspectiva del doctor Roberto Carlos Quirós, primer suplente del Defensor del Pueblo, fue resaltada la relevancia de la educación y la formación profesional como pilares fundamentales para lograr una inserción social y laboral exitosa durante el foro de perspectivas en perfiles laborales, derechos y deberes. Esta actividad tiene como objetivo fomentar la conciencia y el entendimiento sobre los derechos y deberes en la búsqueda de empleo de las personas con discapacidad visual que forma parte de nuestra sociedad. El mismo fue llevado a cabo en el Ministerio de Trabajo. Seguimos con el Defensor del Pueblo y el Círculo de Locutores Dominicanos porque firmaron un convenio de colaboración a fin de trabajar de forma conjunta en defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Como servidor público y docente, Pablo Ulloa tiene el compromiso de educar y empoderar a la sociedad en materia de derechos. Por eso, recientemente, Ulloa presentó la conferencia El rol del defensor en la construcción de una
una ciudadanía responsable en la Universidad UFEC en La Romana. El defensor explicó que su misión es que los jóvenes comprendan la esencial labor que realiza dentro del Defensor del Pueblo y se sientan capacitados para exigir y defender sus derechos. Pasamos con el tema de la victoria, porque durante el lamentable incendio que afectó a esta penitenciaría esta semana, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales para apoyar y garantizar que se salvaguarden el derecho a la vida de los privados de libertad, como lo contempla la Constitución en su artículo 37. Ulloa se comprometió en dar seguimiento al hecho, garantizando el correcto cumplimiento de los procedimientos y las condiciones de bienestar. Continuamos con el tema penitenciario, porque recientemente el defensor visitó el Centro Correccional Bani Mujeres, donde dialogó con las internas sobre sus derechos fundamentales y escuchó sus inquietudes. Ulloa citó que es importante compartir esta experiencia como reflexión de que en las condiciones debidas y con los programas adecuados hay mayores oportunidades de cambios y una reinserción positiva en la sociedad. Por esta misma razón, te compartimos este audiovisual con la intervención del defensor durante su recorrido en este penitenciario de mujeres. Así es el defensor del pueblo. En esta ocasión, en Derechos y Deberes Fundamentales, en 90 segundos, vamos a hablar de un derecho sumamente importante y que no le prestamos atención, el derecho a la cultura. El artículo 64 de nuestra Constitución permite y genera todas las posibilidades para que el individuo pueda no solamente disfrutar de ella, sino crecer y desarrollarse de manera integral. A veces confundimos el derecho a la cultura con la administración del ocio. El derecho a la cultura va más allá y no solamente nos mide desde el punto de vista de la historia y las diferentes representaciones que implica la cultura, tanto la danza, la poesía, literatura, cine y otras. Es muy importante que la cultura sea parte justamente del desarrollo y de la función del Estado. Por eso el Defensor del Pueblo promueve políticas públicas que puedan no solamente promover nuevas expresiones culturales, sino afianzar la que hoy tenemos. La cultura es un patrimonio del pueblo dominicano. Por eso cada uno de nosotros, tanto hombres y mujeres dominicanos, tenemos que promoverla, afianzarla y más que todo sentirnos orgullosos porque en ella se demuestra lo más bello, amar a la República Dominicana. Así es el defensor del pueblo. Conversando con la futura licenciada en Dirección y Gestión Gestión Empresarial. Es que hemos hablado de muchas cosas municipales últimamente y ha hablado mucho de gestión municipal. En ese caso es Gestión Empresarial de Barna Management School, quien es Georgina Batista, la ganadora o una de las ganadoras de este concurso Construyendo el Dato del Defensor del Pueblo sobre esos temas de los derechos culturales, los derechos medioambientales, el derecho del patrimonio cultural, como dice la Constitución, cultural, arquitectónico, arqueológico, etcétera, etcétera. Y bueno, Georgina, seguimos hablando de ese tema de la figura de la mujer en la gastronomía dominicana y yo diría en la gastronomía de la mayoría de los países. Así es. Entonces, ¿cuál es el papel más destacado que la mujer dominicana tiene en cuanto a la construcción de esa gastronomía dominicana? ¿Y cuáles fueron esos principales hallazgos de esa investigación que tú hiciste sobre esta figura de la mujer, su posición dentro de la construcción de la cultura gastronómica de nuestro pueblo, de la República Dominicana? Claro que sí. Bueno, principalmente cuando pensamos en ese rol, yo diría que luego del proceso de investigación y de hablar pues precisamente con muchas mujeres para conocer su opinión, pues llego a la conclusión de que sería principalmente el rol de conservadora principal de ese patrimonio tradicional culinario, gastronómico de nuestro país. ¿Por qué? Pues como comentábamos en el bloque anterior, principalmente las mujeres son de las que vemos que están siempre, claro, esto ya hablamos de tiempos desde los taínos, que las mujeres que tienen ese rol de estar en la casa, preparar la comida, pero no es tan superficial o sencillo como se pudiese ver, sino que ha tenido un
un rol principal en que hasta este momento todavía veamos y podamos degustar de platos como el casabe, por ejemplo, que viene desde esos tiempos precolombinos, y así con otros platos. Entonces, principalmente diría que ese es el rol más importante, es ese de conservadora de la tradición, de pasar de generación en generación, pues esas distintas recetas, ese ser innovadoras, de crear nuevas recetas y enseñarlas a las demás generaciones. Entonces es ese valor añadido que tiene pues ese rol femenino. Bueno, y claro, la mujer en general, sobre todo la madre, tiene mucho de ese carácter conservador. Claro. No solamente lo gastronómico, la cultura, el idioma. Los niños aprenden inmediatamente el idioma de la madre. Claro. Por eso le llamamos lengua materna. Exacto. Y la religión, es decir, la religión, por ejemplo, la mía, la católica, fue a través de mi madre y mi abuela, sobre todo. O sea, las abuelas ahí con esa perseverancia, la perseverancia de la mujer. Y bueno, he escuchado muchas historias de los judíos, de cómo las madres conservaron el idioma hebreo a través de miles de años, y era porque la madre le hablaba en hebreo a los niños, a la madre, sobre todo a la madre, no al papá de la madre. Entonces, ese rol de la mujer, ¿tú has podido ver si ha habido alguna evolución dentro de nuestra cultura? Porque yo lo que veo es que aquí ha habido una serie, por ejemplo, de programas, no talent show que uno ve en la televisión, que nosotros no vamos a decir nombres. Y nosotros vemos de que a los hombres le dicen chef, a las mujeres le dicen cocinera. Entonces yo no estoy entendiendo muy bien ese asunto. Es decir, parece como que ha habido algún tipo de evolución en ese sentido, de que no parece ya que la mujer es la única que está en la cocina, como culturalmente se le ha asignado ese papel. Exactamente. Justo, y también lo conecto con la primera pregunta que me realizaste sobre el por qué irme por ese lado de investigar el rol de la mujer, y es justamente por eso, de que se le ha otorgado ese título social de la cocinera, la que está en la casa, bueno, la que provee la comida para la familia, pero ha habido una evolución durante el tiempo, principalmente en el 2020. Salieron muchos artículos hablando sobre ese tema y habla también de la equidad de género, oye, o sea, si las mujeres ya sacaron esos dotes culinarios de la cocina, lo han llevado a niveles internacionales, se han formado, se están creando carreras, cursos, diplomados en esta área, porque se está viendo ese auge, pues es porque hay algún cambio social, porque al final la sociedad impulsa a que se den los cambios. Sí, claro. Entonces, principalmente es esa línea de que ya se está buscando que a las mujeres que se están formando, que están escalando, aquí tenemos excelentes casos de éxito de chef mujeres dominicanas que son las que han llevado nuestra cocina a los niveles más altos, a los concursos más altos. O sea, tenemos una chef dominicana con estrellas Michelin. Entonces, que es uno de los títulos por lo que muchos chefs trabajan. Uno de los más prestigiosos en el área culinaria de restaurantes. Exactamente. Entonces, sí hay una evolución de ese título, de que aunque a los hombres todavía son los que se le llaman chef, las mujeres también llevan ese título y se están colocando ese título porque lo merecen y porque han trabajado para eso. ¿Y por qué se dio eso? Si tú pudieras hablar un poco de ese tema, de que de repente un área que tradicionalmente se le ha asignado a la figura mujer, a la figura femenina, a la figura materna de la casa, de repente en el siglo XX, en el siglo XXI, aparecen una serie de personajes, hombres, que se posicionan como los chefs, los grandes chefs. Y uno se queda, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? Y a veces uno no encuentra alguna explicación. ¿Será que eso es parte de esa cultura de que esa primacía, que en algunas partes del mundo todavía es así, se le pone al hombre? Oye, algo que normalmente era femenino, ahora las figuras cimeras siguen siendo hombres.
¿qué pasó aquí? Igual pasa en la moda. Hay muchos hombres en la moda, bueno, pero la moda es algo que normalmente es algo que en muchas culturas se le ha asignado a la mujer. Sí, y claro. sin embargo, el gran modista, que sé yo, que siempre es un hombre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es decir, parece que hay una estructura que prioriza al hombre, o qué es lo que ocurre aquí. Viene con el tema generaciones. Viene con el tema de que las nuevas generaciones están viendo ese choque. Hay un empoderamiento que lo he visualizado con mi generación y con la generación que viene subiendo, de romper con muchos patrones y no quedarse como que cuando se identifican, no quedarse como con eso, bueno, no, ya es parte de la sociedad. No, o sea, ¿por qué se le está buscando el porqué a las cosas? Y sí, o sea, cuando uno lo ve de manera internacional en los principales programas, por ejemplo, de televisión que tienen que ver con culinaria o repostería o ese tipo de temas, vemos chef hombre. O sea, y reconocido de manera internacional, vemos muchos hombres. Pero las mujeres están aprendiendo de que, oye, yo estoy trabajando para esto y si yo puedo equipararme contigo, y también lo están utilizando de una manera muy estratégica y es muy bueno, aliándose con el hombre. Bueno, ok, tú sabes, pero yo también. ¿Qué es mejor que es como las propiedades emergentes? Las dos propiedades que son mejores, unidas, trabajando unidas, que por sí solas. Entonces sí, se está dando ese choque de manera social y cultural que está llevando a que las mujeres se coloquen y quieran dar a conocer sus trabajos y se les sea reconocido al igual que al hombre. Así es, y bueno, vamos a seguir conversando con Georgina Batista sobre este tema y en el próximo set vamos a hablar un poco de ese aspecto económico, de esa industria gastronómica, la industria alimentaria y la posición de la mujer, que pienso que por lo económico se pueden explicar muchas cosas también. Y bueno, Georgina, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. Así es el defensor del pueblo. Derechos colectivos y del medio ambiente. El medio ambiente está compuesto por seres vivos, como los humanos, los animales y las plantas, así como otros elementos como el suelo, el agua, el aire y los objetos físicos. El medio ambiente nos brinda sus recursos naturales para el desarrollo de la vida. Es muy importante cuidar del medio ambiente para asegurar nuestro futuro en el planeta Tierra. Derecho a la protección del medio ambiente. Nosotros tenemos el derecho y el deber de proteger nuestro medio ambiente, ya que dependemos de él. Es muy importante para todos los humanos conservarlo, cuidar los recursos naturales y los animales, las plantas y las masas de agua. El Estado dominicano hace lo posible para preservar el medio ambiente, y la Constitución prohíbe a las personas hacerle daño. Acciones que podemos tomar para cuidar nuestro medio ambiente. Separar y reciclar la basura. Usar el transporte público. Apagar las cosas que no estés usando. Cerrar la llave. Mantener el entorno limpio. Apagar la luz. Donar tus juguetes en desuso. Así concluimos este episodio sobre los derechos colectivos y del medio ambiente. Así es el defensor del pueblo. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el defensor del pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del defensor del pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia.
Para mí, ser mujer es un reto que supone que cada día encontremos el espacio y la forma adecuada para demostrar que no solamente somos sinónimos de dulzura, de ternura, sino también de gallardía y de audacia. Porque ser mujer sobre todas las cosas es eso, ser audaces. El mayor reto que enfrento todos los días es colocarme como prioridad. Las mujeres tenemos una tendencia natural a preocuparnos por los demás, a ser protectoras, y a veces se nos olvida hacer un lado ese rol activo de madres, de esposas, de hijas, de pareja, para enfocarnos en la construcción del ser humano desde nuestras mayores fortalezas. En el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es importante destacar que el Defensor del Pueblo como órgano constitucional no ha vacilado en desplegar todos los esfuerzos que han hecho falta para garantizar la igualdad y equidad de género. Precisamente la gran oportunidad que tengo cada día es respetar estos lineamientos de nuestra institución y extenderlos a la asistencia de todas las ciudadanas que acuden a nuestra institución a presentar sus casos. Mi consejo para todas las mujeres es que sean ellas mismas, que tracen su ritmo, que ellas mismas evalúen y definan cuáles son sus necesidades y que sean todas satisfechas en su tiempo, no en el de los demás. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor con Georgina Batista, quien es una de las ganadoras de ese concurso del Defensor del Pueblo llamado Construyendo el Dato, que estaba en su momento, en esta edición, dedicado a los derechos que pudiéramos llamar ya de tercera, cuarta generación, que son esos derechos culturales, ambientales, patrimoniales, desde el punto de vista arquitectónico, arqueológico, etcétera, histórico. Y en ese caso, bueno, estamos hablando de algo de la identidad de la República Dominicana y de todos los pueblos, que es su expresión gastronómica, ¿verdad? Es la parte de la alimentación que tiene esa cultura. Entonces, República Dominicana tiene una gastronomía muy bien definida. Exactamente. Que refleja los orígenes de República Dominicana, español, africano, taíno, pero cuando uno se va, por ejemplo, a México, uno ve toda una gastronomía que en cada estado tienen una... Es decir, que la gastronomía es una expresión por excelencia de la cultura de los pueblos. Y bien, Georgina, en esta industria tú estabas hablando de que hay un empoderamiento, estás hablando de que se han creado muchos diplomados, carreras enteras que tienen que ver con este tema, hay escuelas, muchos de esos programas muy caros, por cierto, que yo los he visto. Y bueno, hay toda una industria armada en este tema. Ya no es el simple restaurante del pueblito, ya no es, no, ahora tenemos grandes restaurantes que son muy famosos. Dentro de esa industria, ya la gastronomía como industria, por eso es que tu estudio dice más allá del fogón, porque no es el fogón, es ya la industria alimentaria. ¿Cómo se ubica la mujer y cuál es la posición de la mujer en ese sector económico que es igual de importante que cualquier otro sector, como de la construcción, de la agricultura, la ganadería, la minería? Genera una cantidad millonaria a nivel mundial y a nivel nacional en impuestos, en ingresos, en todo. ¿Cuál es la posición de la mujer aquí? Claro, y es bueno que mencionas esa parte de las capacitaciones, porque justamente es uno de los lugares donde más se ve esa influencia de la mujer. Estuve conversando con algunas de las universidades o los centros de educación superior y técnicos que ofrecen esas capacitaciones, que claro, uno de los retos para las personas que quieren acceder a ellos muchas veces es esa parte del costo, del precio. Y la mayoría de las personas que estaban cursando esas carreras, esos cursos, esos diplomados, eran mujeres. O sea, estamos hablando de que en una de las universidades nos mencionaban, bueno, es que nosotros tenemos algunos 200 estudiantes dentro de la carrera de gastronomía, de hostelería, y 191 son mujeres. O sea, más del 90% eran mujeres. Entonces, hay algo que se está trabajando y que se está dando, y justamente por ahí viene ese rol, viene esa influencia, viene ese rol principal dentro de la industria, y lo vemos también con el gran crecimiento que hay en nuestro país actualmente de
lugares como restaurantes, iniciativas que tienen que ver con gastronomía, con culinaria, con competencias también, de que si se están trayendo cadenas que están siendo famosas como programas de televisión que tienen que ver con gastronomía, pues es porque se le está viendo ese factor único y de valor a lo que es la industria gastronómica, y la mujer está teniendo su papel dentro de la misma. Georgina, dentro del ámbito empresarial, Claro. esa formalidad de lo empresarial en el ámbito gastronómico, en realidad, dentro de la composición societaria de la mayoría de las compañías, todavía hay un gran predominio del hombre. De hecho, yo hice una investigación recientemente en Dajabón y en Montecristi, que investigamos las empresas que están constituidas en esas provincias, y en promedio en Dajabón es el 90% y en Montecristi es el 81% de que los socios y accionistas de las compañías son hombres. Claro. Y el resto, es decir, estamos hablando del 10%, el 19%, son mujeres. Pero son mujeres que generalmente son las esposas De los socios. Son las hijas de los socios. Porque tú sabes que la ley de sociedades comerciales exige un mínimo de Claro, socios. sí. En el ámbito de la industria gastronómica, ese poder empresarial, ¿en manos de quién está? ¿De la mujer o de los hombres? ¿Y qué podemos hacer para que haya algún tipo de política que equilibre un poco más el tema de la mujer en esa industria, ya viéndolo como una industria, una Claro. economía formal? Porque sabemos que en la economía informal hay muchísimos problemas e incluso hasta difícil de medir algunas cosas. ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Justamente la formalización, lamentablemente, todavía para algunos sectores dentro de lo que es las industrias culturales y creativas se ve como un reto. Se ve como una opción que a veces se le tiene hasta miedo, por ese mismo tema de que, bueno, ¿qué me lleva a mí ya formalizarme? Por ejemplo, cuando soy independiente, a veces me va bien, a veces no me va tan bien, y ese mismo tema de que, bueno, todavía en el mundo empresarial, hablando un poquito del mundo empresarial, todavía se están viendo que en la mesa la mayoría son los hombres. Entonces, no es tanto, lo escuché una vez de una persona que decía, no es tanto que nos agreguen a las mesas, sino crear una nueva mesa de poder en la que esté ese vínculo mutuo. Principalmente, dentro de esas iniciativas, oye, o sea, nosotros el Santo Domingo fue declarado como la ciudad capital de gastronomía, no recuerdo bien el título, por la Universidad Iberoamericana dentro de esta área. Y con un título así tan importante del Caribe, o sea, de todo el Caribe, somos los que representamos como ese nivel que está teniendo la gastronomía y las industrias culinarias, pues realmente se debe de trabajar un poco más en que la mujer se le facilite pues llegar a ese tipo de recursos. Y dentro de esas iniciativas y actividades, se pudiese decir, el hablar un poco más sobre los derechos culturales, sobre nuestro patrimonio. O sea, nuestro patrimonio es lo que nosotros somos. Y si simplemente se deja al aire o a comentarlo en algún momentito, en alguna situación, porque llegó el 27 de febrero, vamos a hablar de la gastronomía dominicana, no. O sea, es algo que debe de estar en constante, no solamente en el área de investigación, en la palestra debe estar siempre, ser promotores de lo nuestro. Y justamente, por ejemplo, un ejemplo que tengo muy claro es una de mis mentoras, la doctora Maricha Martínez Sosa, ha realizado diferentes investigaciones. Bueno, su doctorado fue sobre el rol también de la mujer dentro de nuestra gastronomía y en diferentes otros temas culturales. Entonces, es tomar la palabra cultura, que se suele ver muy grande, muy amplia, muy intangible, y tomar sus diferentes aspectos y volverlos temas de los que se esté hablando constantemente, investigando constantemente e invirtiendo principalmente en ellos. Bueno, nosotros aquí en Dominicana tenemos
un tema con los orígenes de muchos de nuestros Es un platos. reto, claro que sí. Se especula mucho del origen del sancocho, del origen de la bandera, del origen de... Pero también vemos otros pueblos como Puerto Rico, Cuba, Venezuela, que tienen una gastronomía muy similar a la de República Dominicana. Y bueno, y a veces uno ve que en estas investigaciones hay mucho de nacionalismo y poco de objetivismo, de objetividad. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Georgina Batista sobre este tema de la industria culinaria, de la gastronomía dominicana y el rol de la mujer en ese sector. Volvemos de inmediato. Así es el defensor del pueblo. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud en nuestra Constitución del 2010 es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado dominicano nos tiene que garantizar la salud y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos, los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el defensor del pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al defensor del pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas. Sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. Así es el defensor del pueblo. Estas son las 3 cosas que podemos hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 1. Promover la accesibilidad. 2. Sensibilizar y concientizar. Y 3. Respetar la autonomía. Desde el Defensor del Pueblo, algunas de las acciones que realizamos a favor de la inclusión son inclusión laboral de las personas con discapacidad, sensibilización al personal e interpretación por lengua de señas en todas nuestras actividades. Estas son algunas acciones que nos permiten apoyar la inclusión de todas las personas. Así es el defensor del pueblo. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando sobre este estudio ganador de Georgina Batista en el concurso Construyendo el Dato del Defensor del Pueblo sobre el rol histórico, el rol de la mujer en la construcción de esa identidad gastronómica de la República Dominicana. Georgina, ¿cómo nosotros podemos de alguna otra forma hacer una especie de cambio en el tema culinario? En nuestro pueblo, como la mayoría de los pueblos hispanoamericanos y del mundo, la cocina es algo que regularmente se le ha asignado, es un rol que se le ha asignado a la mujer. Entonces es muy raro que aparezca un hombre que sepa cocinar. En mi caso, por ejemplo, yo sé cocinar.
Y una de las cosas, me dice mi mujer, una de las cosas que más le gusta a ella es el tema de que yo sé cocinar. Entonces, para ella es algo... pero para mí es importante que tú sepas cocinar también. Porque me gusta la comida de ella. Claro. Pero en la relación de matrimonio, en este caso, en ese momento era de noviazgo, el hecho de que yo supiera cocinar era la gran cosa. Y el hecho de que ella supiera cocinar, que cocina muchísimo más que yo, es algo como regular, como que normal. Bueno, ya se sabe, o se tenía, o tú tenías el deber de aprender eso. Claro. Es lo que la cultura le da. Y en su casa, libros de cocina, todo tipo de instrumentos que yo nunca había visto en mi vida. Pero yo aprendí a palos, porque yo vivía en el extranjero. Ya yo estaba comiendo malísimo. No tenía tanto dinero para comer en restaurante todos los días. Yo tuve que aprender a cocinar. O si no, me iba a morir de hambre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos normalizar un poco más el hecho de que el hombre pueda cocinar y que no aparezca una serie de personas a decir, ese hombre está raro, ese hombre qué sé yo qué, está virado, como se dice? Entonces, no, o sea, hay que saber cocinar, incluso por la misma y por la salud de uno también. Exactamente. ¿Qué nosotros podemos hacer en ese sentido? Como una especie de quitarle ese estigma, que eso es puramente femenino, cuando realmente es una necesidad humana del hombre y de la mujer saber cocinar. ¿Cuál es el tema con eso? Claro que sí. Y justamente, bueno, ese mismo tema de la mujer y el hombre dentro de la cocina, de que, por ejemplo, en mi caso, y yo no tengo miedo a decirlo, a mí cocinar es algo que hay cosas, claro, que uno tiene que aprender a hacer, porque van a llegar momentos en la vida en el que uno tiene que aprender a hacer, aunque sea un sándwich. Claro. O sea, un arroz blanco, para poder sobrevivir. Claro. Pero yo digo que para poder realizar ese cambio, y no solamente el cambio en la cocina, cualquier cambio que se quiera hacer desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva social, viene de la familia, viene de la casa. O sea, si en las casas, si en la familia, si en la educación temprana, se pudiese decir, son temas que se conversen, que se involucre, por ejemplo, tanto a la niña como el niño, porque yo he visto situaciones en las que no, porque fulanita, ve ayuda a tu mamá en la cocina, y entonces el niño, ven, ayúdame a cambiar esto, a botar la o a basura. a botar la basura. No, vamos a integrar a todo el mundo en todas las actividades, y ya después pues iremos viendo pues esos pequeños cambios, porque tampoco es que se va a realizar un cambio de la noche a la mañana, o que vamos a sacar una campaña y que al otro día ya se va a ver el cambio. No, es un trabajo progresivo de continuidad, y que tiene mucho que ver en todo lo que sea en tema social y cultural, el tema familiar y educacional, de que al final del día pues lo que siempre vamos a buscar es que todo el mundo sea parte, y que a partir de ahí pues se generen esos gustos que uno dice, bueno, esa inclinación de, bueno, que a mí me gusta cocinar. Claro. Y si a mí me gusta cocinar, es algo que me debe de respetar. Claro. Entonces, claro que sí, por ahí es que tiene que ir pues esa guía de cambio. Claro. Bueno, yo he pensado, y por eso te hablé del precio de estos diplomados que se han inventado. Yo he pensado en hacer un diplomadito, ¿verdad? Claro. Cuando veo yo esos precios, digo, bueno, déjame buscar déjame buscar en internet a ver cómo se hace, que ya con el internet y el mismo YouTube y todo eso, ya uno puede encontrar, hacer formas de claro, buscar la forma de hacer las cosas. Georgina, ¿cuál fue la metodología que tú utilizaste para hacer este trabajo? Es decir, que tú hiciste entrevistas, visitas, probaste comida, que engordaste o no engordaste. ¿Qué tú hiciste en el aspecto metodológico sobre este tema de la mujer en la gastronomía? Gracias al Señor, sí engordé. Engordaste. Porque me tocó probar diferentes cocinas. Lamentablemente yo tengo ciertas restricciones alimenticias por temas de salud, pero eso, gracias a Dios, no me impidió. Porque claro, realmente la comida y los platos dominicanos son de ingredientes muy muy básicos, o sea, muy, que si el arroz, que si la carne, o sea, si lo llevamos ya procesados y ese tipo de temas, pues ya, o sea, es como bien
eso le da el toque, es lo que siento que es una de las cosas que le da el toque a Es muy nuestra... natural la comida dominicana. Exactamente. Y justamente... Y poco agresiva, porque yo he ido a México y la verdad es que Yo he ido hay que tener el estómago, y me disculpan mis amigos mexicanos y el embajador de México en Dominicana. Saludo a la gente en México. Me van a Ustedes saben disculpar, que yo- pero hay que tener un buen estómago para comer en México. Y- Es decir, y es yo- una comida agresiva, no solamente por el picante, que son sabores muy fuertes. Y el dominicano no está acostumbrado a comer de esa manera. y- La comida dominicana es más noble, más suave. Sí, sí, y sí, no, o sea, yo no puedo hablar mucho hoy porque me encanta la comida mexicana y justamente la cocina mexicana es patrimonio de la UNESCO, o sea, la cocina completa, la mexicana, la francesa, la mediterránea, no sé si estoy mal con creo que la japonesa, Y los árabes, no seguro. son esas 4 cocinas, son las 4 cocinas patrimonios de la UNESCO. Y aquí se han sometido platos como por ejemplo el casabe, ese sometimiento se hizo junto con Cuba para que sea patrimonio culinario. Y creo que el mangú también fue sometido hace un cierto tiempo. Pero volviendo al tema metodológico, pues se realizó en base principalmente a entrevistas. Yo me desplacé a la zona pues norte de nuestro país, donde en un momento fui parte de un proyecto de turismo comunitario sostenible y me acerqué pues principalmente a esos emprendimientos o esos proyectos, esas unidades productivas principalmente, que se enfocan en el área de gastronomía y culinaria cultural pues de nuestro país, y que de eso viven muchas de esas mujeres, que sigue haciendo experiencias a base de chocolate, por ejemplo, en Puerto Plata, con las mujeres allá de Chocolala, que es una fábrica de chocolate solamente, o sea, es manejada por mujeres en Puerto Plata. Me parece que es una cooperativa, es decir, es una empresa de tipo cooperativa. En el caso de Chocolala, creo que por ahí fue el Tienen inicio. Tienen una forma legal que tiene que ver más como una cooperativa, más que una empresa, es una cooperativa que funciona muy bien, por cierto, y Por ejemplo, produce bastante dividendo. Exactamente. En el área, por ejemplo, en Santiago Rodríguez, tenemos a una señora bellísima que es Doña Mechi, que ha armado todo un espacio de no solamente hacer casabe, sino enseñar cómo se hace el casabe, y así hay toda una ruta y una unión, una red de otras personas que hacen casabe. También en el área de la miel, hay apicultores, pero hay mujeres que se dedican a hacer la miel a partir de esta actividad. Entonces hablé con muchas de ellas y pude ver cuáles son sus retos, cuáles son esas oportunidades que ellas ven, cuáles son esas dificultades que de manera diaria ellas llevan a través de esto. Entonces sí, principalmente de esa área metodológica fue mucho realmente de revisión bibliográfica, pero también hacer ese acercamiento a las personas que viven del día a día de la industria culinaria. En el terreno. Y ya brevemente, ya para finalizar, Georgina, ¿qué cosa fue lo que más te impactó? ¿Cuál fue el aprendizaje más esencial que tú pudiste sacar de esa experiencia de Construyendo el Dato y esa investigación del rol de la mujer, que es muy interesante, en la construcción de la identidad gastronómica dominicana? De esa manera, desde esas experiencias, fue justamente ese acercamiento en el trabajo de campo a las mujeres. O sea, yo siempre he dicho que las historias es lo que mueve el mundo. Entonces, conocer la historia de cada una de esas mujeres y de su día a día fue lo que a mí más me llenó y lo que más me aportó realmente para la investigación. Y en un segundo plano diría que un aprendizaje crucial es eso de, oye, ya en temas de la gastronomía debemos de ver que las mujeres no solamente están en la cocina dándonos de comer todos los días, sino que nos están llevando a innovar y a llegar a aguas internacionales, en el caso de la gastronomía dominicana. Bien, muy buena. ¿Dónde podemos encontrar esta investigación? ¿Está disponible? ¿En dónde? ¿Lo podemos encontrar en la página del Defensor del Pueblo? ¿O
¿En tu blog personal? ¿En dónde? Próximamente estamos trabajando en esa parte de la publicación, sí, si se acercan a la Oficina del Defensor del Pueblo, pues principalmente el Observatorio de Investigación, pues ahí está disponible. Bueno, pues muchísimas gracias, Georgina, a todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, deje los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.